A ver, ¿cómo se logra la igualdad de género en el trabajo de verdad? Hoy vamos a dejar de lado un poco las buenas intenciones para meternos de lleno en un conjunto de herramientas técnicas basadas en datos para construirla. Arranquemos. Y la primera pregunta es, bueno, es directa y es fundamental. Porque en el mundo de la gestión hay una regla de oro. Lo que no se mide, simplemente no se mejora. La pregunta que se deben hacer las organizaciones es esa. ¿Las acciones se guían por datos o se está navegando con pura intuición? Justo por eso, el punto de partida no son los discursos, sino una autoevaluación honesta y sobre todo muy técnica. Pensemos en esto como un diagnóstico en frío, basado en prácticas que se pueden ver y medir. Bien, hagamos un pequeño diagnóstico rápido, como una lista de chequeo. Primera pregunta clave. ¿La organización hace un análisis de brecha salarial que de verdad compare peras con peras? O sea, que esté ajustado por rol, por responsabilidades y por antigüedad. Segunda pregunta de este chequeo. Al momento de reclutar, ¿se eliminan los sesgos desde el principio? Miren, la técnica del currículum ciego, o anónimo, es una herramienta súper poderosa para que la gente se enfoque únicamente en las competencias y nada más. Y la tercera, que quizás sorprenda a algunos, ¿los hombres se toman su permiso de paternidad completo? Ojo, si el indicador está por encima del 70%, eso sugiere que la corresponsabilidad está dejando de ser un ideal para volverse una norma cultural. Es que la igualdad la construimos entre todos. Perfecto. Ahora sí, pasemos a la acción. El primer gran frente de batalla es el rediseño del sistema. O sea, atacar de raíz las estructuras y los procesos que, sin querer, a veces perpetúan la desigualdad. La primera práctica sistémica es lo que se llama ciego estructural. Y esto va mucho más allá de un simple CV anónimo, Significa configurar los sistemas de reclutamiento para que en la primera fase de filtro sea, técnicamente imposible ver el nombre, la foto, la edad e incluso la universidad de donde viene la persona. ¿Y cuál es el impacto? Bueno, es medible y es contundente. Implementar esta práctica puede incrementar en un 30% la diversidad de las candidaturas que llegan a la fase final de preselección. ¡Un 30%! Es un cambio de juego total, basado en datos puros y duros. La segunda herramienta de sistema son los famosos KPIs, o indicadores clave de desempeño, pero de corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Medir y reportar activamente cuántos hombres solicitan jornadas reducidas o teletrabajo para tareas de cuidado. El punto crucial aquí es normalizar y quitarle el estigma al rol del hombre cuidador. Ahora hablemos del lenguaje, que es importantísimo. Una auditoría semántica de las descripciones de puestos puede ser muy reveladora. Miren, por ejemplo, palabras que tienen un sesgo masculino como agresivo se pueden reemplazar por términos neutros como orientado a resultados. No es un cambio cosmético, es buscar precisión. ¿Y cuál es el resultado de este simple ajuste en el lenguaje? Un aumento del 20% en las postulaciones de mujeres a esos mismos roles. Queda claro que las palabras importan, y los datos lo demuestran. Y para terminar con el rediseño del sistema, está la figura del sponsor. Y ojo, esto no es una mentoría informal. No, es una tarea asignada formalmente a un director o directora. Su responsabilidad es identificar y visibilizar activamente a una mujer de alto potencial en los foros donde se toman las decisiones. Se trata de acelerar, de cerrar esa brecha de visibilidad. Pero claro, tener buenos sistemas no es suficiente. El segundo frente es cambiar los comportamientos, esas interacciones del día a día que al final son las que definen la cultura de un lugar. Aquí tenemos una herramienta de comunicación poderosísima. Se llama interrupción activa. Imaginemos la escena en una reunión. Cuando una colega es interrumpida, un tercero, idealmente un líder, interviene con esta frase tal cual. Es una defensa explícita de su espacio y de su voz. Esta es una práctica súper simple, pero de un impacto altísimo. ¿Quién toma las notas en las reuniones? Para evitar ese sesgo de asignar casi sin pensar esta tarea administrativa a las mujeres, se establece un sistema de rotación aleatorio y obligatorio. Esto combate directamente esas labores de oficina invisibles. El feedback, otro tema clave. ¿Cómo se pasa de una crítica vaga y con sesgos como «es muy emocional» a algo que de verdad sirva? Con la técnica SBI. Situación, comportamiento, impacto. Se describe un hecho concreto, la situación, la conducta que se observó, el comportamiento, y su efecto, el impacto. Así el feedback se vuelve objetivo y algo con lo que se puede trabajar. Esta frase es una declaración pública de inclusión.
Justo antes de cerrar una decisión importante, el líder hace esta pregunta explícitamente. Y no solo abre la puerta a que surjan nuevas ideas, sino que manda un mensaje clarísimo. Aquí todas las voces son valiosas y necesarias. Hablemos de límites. El trabajo no puede ser una actividad de 24 horas 7 días a la semana. La desconexión digital no es una sugerencia de bienestar, ¿no? Tiene que ser una política formal y estricta de la empresa. Y el impacto de una política sí es doble. Por un lado, previene la discriminación indirecta contra las personas que en su mayoría tienen responsabilidades de cuidado. Y por otro, reduce el riesgo psicosocial. Pensemos en el burnout, para absolutamente todo el equipo. Es una victoria para la igualdad y para la salud de la organización. Al final del día, el impacto real se logra atacando en dos frentes, pero para conseguir una sola victoria: la equidad. La conclusión es bastante clara. El cambio real, el que perdura, solo ocurre cuando se combinan los dos frentes. Hay que rediseñar los sistemas con políticas justas y al mismo tiempo transformar los comportamientos del día a día con una nueva cultura. Uno sin el otro simplemente se queda corto. Y cerramos con una pregunta, para que quede resonando. De estos dos frentes, los sistemas o los comportamientos, ¿cuál representa el desafío más grande en una organización? La respuesta probablemente define cuál es el siguiente paso a dar en este camino hacia la igualdad.